Buenas tardes, mi nombre es Camila Pinilla, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 12 del libro Fundamentos de Administración, sobre las manifestaciones de la administración en la Edad Moderna y en la época contemporánea. Este capítulo nos dice que la Edad Moderna se ubica en dos grandes momentos que son el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Los principales acontecimientos de la Edad Moderna son el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Industrial, entre otros. Este periodo presenta características que son producto de fuerzas que impulsaron al mundo europeo hasta finales de la Edad Media, como son el cristianismo y el comercio. El cristianismo proyectó su organización y su pensamiento a través de la Edad Media y moderna, generando energía y actividades notables. Igual se puede decir que el comercio se incrementó enormemente después de las cruzadas que pusieron en contacto el mundo europeo con el Medio Oriente. También se puede decir que al principio de la Edad Moderna la actividad de administrar trataba de las expediciones de tierra y por mar, viajes comerciales y tráfico de mercancías. Los viajes al Asia, el descubrimiento de América y la colonización de los nuevos mundos hicieron que cambiara la organización administrativa de los pueblos europeos. Para esas épocas había muchas clases de empresas, donde estaba desde la religiosa, que se encargaba de implementar esa nueva doctrina, esa doctrina religiosa en los nuevos habitantes. También están las organizaciones que trabajaban para el reino en busca de nuevos territorios, de ir a las guerras, como también las mixtas, que se encargaban de la explotación de piedras preciosas y metales en esos nuevos territorios. Todo esto era trabajado hacia el rey, lo cual el rey fue adquiriendo más poder y esa administración tipo feudal fue desapareciendo a medida que el rey iba adquiriendo más poder. Este poder era en el de crear nuevas industrias y abrir nuevos mercados y el incrementar la parte financiera. Como consecuencia de estos cambios se transformó la vida económica y se le dio el paso al mercantilismo. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el mercantilismo. Es un sistema económico que pone énfasis en el comercio entre naciones y entre estas y sus colonias. Se dio entre el siglo XVI y XVII y era una actividad comercial de comercio exterior. El espíritu mercantilista dentro de estos nuevos comerciantes se dio en el afán de obtener utilidades, de invertir en empresas lucrativas, hacer negocios y de acumular los grandes metales preciosos que eran traídos de las naciones que han sido descubiertas, o por las colonias de los imperios. Una de las cosas fundamentales para nacer el mercantilismo fue el cambio de ideología en cuanto a el cambio de mentalidad de toda la sociedad europea, pues esta ya vio en la necesidad de incrementarse más sus riquezas por medio del comercio, dejando a un lado la ideología religiosa, en la cual nos decía que todos teníamos que ser pobres, que no teníamos que tener pertenencias en la tierra. Una de las cosas a resaltar de la mentalidad mercantilista durante esta época fue que contribuyó a concebir un Estado fuerte, un Estado con una autoridad que esta autoridad podía expandir el comercio con mercaderes, aumentar los tesoros del Estado y defenderse de la competencia y ataque de otros estados. También podemos decir que uno de los hechos que transformaron el comercio en ese tiempo fueron que aparecieron las firmas comerciales. Por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales, que fue fundada por Inglaterra
en su colonia en la India. Otra cosa es que nace en la sociedad el elemento que es el empresario. También se organizan los bancos comerciales. Uno de los primeros bancos fue el de Ámsterdam y el de la Médicis. Otra manifestación como tal de la administración dentro de la edad moderna y la época contemporánea fue el cameralismo. Básicamente el cameralismo es un conjunto de técnicas, normas, procedimientos y métodos que usaban algunos asesores y funcionarios del gobierno alemán para hacer que su Estado fuera mayormente eficaz en su economía y fuera más fuerte en el manejo de sus finanzas. La palabra cameralismo como tal inició fue con el vocablo cámara, que para ellos era un lugar dentro del palacio del rey donde guardaban los tesoros del reino. Con el tiempo este lugar fue siendo adaptado como un espacio donde los funcionarios más destacados del reino se reunían para hacer y hablar asuntos netamente económicos y de finanzas para toma de decisiones de su país. Lo que buscaba era centralizar y fortalecer la administración de toda su economía y sus finanzas. También era como tecnificar los registros del tesoro que tenía el rey, tener un personal y usar el personal adecuado y capacitado para las funciones y los cargos como tal del reino. Y como tal pues lo que buscaba en sí era expedir leyes y reglamentar actividades mercantiles con el fin también de simplificar los trámites oficiales del país. Bueno, en el cameralismo los cameralistas se preocupaban porque se expidieran leyes donde se reglamentaran las actividades mercantilistas y donde se evitara la improvisación en el manejo de los asuntos gubernamentales. Se formaron grandes estados nacionales. Estos estados apoyaban en la riqueza y ganancias, las cuales les originaban a ellos comercio, en los derechos de aduana y en los derechos que otorgaban las compañías particulares. La administración del cameralismo se caracterizaba por monarcas absolutos y déspotas como fue en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Australia. Las colonias se concientizaban por ser fuentes de abundante riqueza. Las personas no podían ejercer el comercio por el monopolio que se ejercía en las colonias. Se favoreció la extracción y el comercio de la minería. Los metales preciosos eran un valioso tesoro para ellos porque eran una abundante fuente de riqueza.